Hola, somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el enfoque hermenéutico. Estamos con Gael, con Neder, yo, Álvaro, Nahum y César. Bueno, la hermenéutica es un enfoque central en la interpretación de los significados, especialmente en textos, en discursos y formas de comunicación. No busca solo explicar los hechos, sino comprender lo que las personas quieren decir. Este enfoque parte de la idea de que la realidad no es completamente objetiva, sino que está construida a través de interpretaciones. Por eso el sujeto que investiga tiene un papel activo, ya que interpreta la información desde su propia perspectiva. A lo largo de este podcast explicaremos cómo surge este enfoque, sus principales autores y cómo se aplica en la investigación en comunicación. La hermenéutica, como ya dijeron antes, es el estudio de la interpretación de los textos. En la antigüedad se usaba más bien para el estudio de los textos evangélicos y jurídicos, aunque ahora en la actualidad se le da un enfoque más hacia las ciencias sociales y a la comunicación. Uno de los autores y los que estudiaron la hermenéutica más importantes fue don Friedrich Schleiermacher, considerado como el padre de la hermenéutica. Él planteó que hay dos maneras de estudiar los textos de los autores. La primera sería la manera gramatical, que es cómo está compuesto el texto, todo eso. Y la segunda, que es la que nos interesa en este caso, sería la manera psicológica, que es la que se centra en el mensaje que quiere dar el autor. Una de las ideas principales de Friedrich era de que el que lee el mensaje puede comprender mejor lo que quiso decir que el propio autor. El siguiente autor era Wilhelm Dilthey, quien amplió la hermenéutica hacia las ciencias sociales. Él planteó que la hermenéutica no se puede enseñar o explicar, porque la explicación se basa más como en las ciencias sociales, la física, las ciencias naturales, pero la hermenéutica es para comprender, ya que cada quien tiene un entendimiento diferente acerca del texto. El tercer autor es Hans Georg Gadamer, y él planteó de que gracias a la hermenéutica uno no puede ser 100% objetivo en la manera de comprender un texto, ya que el contexto de cada quien influye en la manera de percibir el mensaje. Bueno, ahora vamos a hablar de los fundamentos epistemológicos y ontológicos. Para entender este enfoque, primero hay que hablar de sus fundamentos y entender la realidad y cómo se construye el conocimiento. Desde la parte ontológica, este enfoque plantea que la realidad es algo completamente fijo o objetivo, sino que puede ser interpretado o incluso construido por las personas. Esto significa que no todos vemos la realidad de la misma forma, ya que depende de nuestras experiencias, contextos y forma de pensar. En cuanto a lo epistemológico, se enfoca más que nada en cómo se genera el conocimiento. Aquí el sujeto pues no recibe la información, sino que participa activamente en la construcción del conocimiento o a través de los intentos de interacción con otras personas y el uso del lenguaje. Más que nada se va dando sentido con lo que conocemos. Esto implica que el conocimiento no siempre sea universal o absoluto, sino que puede variar dependiendo de lo social y cultural. Por ejemplo, lo que algo significa en una cultura puede ser totalmente distinto en otra. En resumen, lo que quiero decir es que se entiende la realidad como algo dinámico y el conocimiento. En resumen, este enfoque se entiende la realidad como algo dinámico y el conocimiento como un proceso activo, donde las personas pues interpretan, interactúan y construyen algo constantemente. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con el tema de implicaciones para la investigación. Ahora hablando de las implicaciones para la investigación, este enfoque cambia completamente la forma en la que se investiga la verdad, porque en lugar de buscar solo datos objetivos o medir variables, se enfoca más que nada en comprender significados, experiencias y pues perspectivas, más que nada. O sea, es decir, no se trata tanto de explicar el porqué de forma exacta, sino de entender cómo las personas interpretan su realidad. Esto también cambia el tipo de preguntas que se hacen. En lugar de preguntas cerradas, como cuánto o con qué frecuencia, se utilizan preguntas abiertas,
como pues la misma palabra, ¿no? ¿Cómo? O por qué las personas perciben esto de cierta manera, porque se enfoca en lo que es la percepción de cada persona. Además, el tipo de conocimiento que produce este enfoque es más profundo en términos de comprensión. No solamente se centra en los significados más que en las variables. Por ejemplo, en lugar de medir cuántas personas ven cierto contenido, se busca entender qué significa este contenido para ellos. Por lo tanto, las investigaciones bajo este enfoque suelen utilizar métodos como entrevistas, observaciones o discursos, ya que permiten captar mejor la experiencia humana, ¿verdad? Y pues bueno, ya en resumen, este enfoque no busca solo explicar la realidad, sino comprenderla desde la perspectiva de las personas, que eso lo hace muy útil en áreas de comunicación. ¿Qué onda? Hoy les voy a hablar de los ejemplos clásicos de la hermenéutica. El primer ejemplo puede ser la religión. Aquí nace todo, cuando la gente leía los textos sagrados y no solo se los tomaba al pie de la letra, los interpretaba como, por ejemplo, una parábola. Es una historia bonita, pero con un mensaje oculto para sobrevivir. Cómo perdonar y cómo entender la vida. Aquí la hermenéutica entra como una herramienta para describir lo que no se dice directamente. El segundo ejemplo puede ser el derecho. Aquí se vuelve más práctico. Un juez no solamente va a leer una ley y no solamente va a estar metiendo a cualquier vato al bote, por así decirlo. Aquí se tiene que saber qué hizo, cómo fue, por qué y cómo fue. Sin la hermenéutica, la justicia sería rígida y muchas veces injusta. El tercer ejemplo puede ser la literatura. En ejemplos clásicos, Don Quijote de la Mancha. Si lo lees rápido, dice que es un señor loco que se cree un caballero. Pero si lo interpretas, encuentras críticas sociales a una burla de las ideas de la época, hasta una reflexión sobre los sueños y la realidad. Aquí entra Hans Georg con básicamente lo que dijo es de que no hay quien lo interprete correctamente. Todo depende de quién eres, cómo lo has vivido y de dónde lo has leído. Ahí, o sea que dos personas pueden ser lo mismo y entender cosas completamente distintas. Y la hermenéutica se usa al diario, literalmente. Cuando escuchas una canción, cuando ves una película, cuando alguien te dice algo y tú lo puedes interpretar de otra manera. Y pues, bueno, aquí sería todo de mi parte. Bueno, un ejemplo también de la hermenéutica en la comunicación se puede ver en los análisis de discursos en redes sociales. Bueno, un ejemplo puede ser estudios recientes analizando cómo las personas interpretan mensajes en plataformas distintas, como en TikTok, en Facebook, en Twitter. Bueno, esto interpreta de que estudios contemporáneos en comunicación digital terminan como interpretando discursos digitales en redes sociales. Bueno, un objetivo en este tipo de plataformas es comprender a los usuarios que interpretan mensajes, memes o tendencias en redes sociales, más allá de lo que dice literalmente. Bueno, estos usan un tipo de método que es analizar como tipo comentarios, publicaciones, reacciones, cómo los usuarios están interpretando significados, de cómo ven sus videos, sus publicaciones. Resultados en esto, bueno, en un mismo mensaje puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de lo que la gente vea. Bueno, en conclusión, la hermenéutica permite entender que en la comunicación no solo transmite información, sino que construye significados donde el receptor también juega un papel importante. Por último, ya como conclusión, tenemos las ventajas y las desventajas que en esta ocasión es de la hermenéutica. Y es que, como vimos con los demás compañeros, la hermenéutica se centra en cómo y por qué las personas construyen el sentido en contextos históricos, sociales, religiosos, filosóficos también. Y una ventaja que tiene la hermenéutica es que todo el conocimiento es interpretativo, cada persona va creando su propio contexto y quiere decir que no es neutral, sino que participa activamente en el proceso de comprensión. Y la desventaja es que es subjetivo, no hay como una verdad, sino que es algo solamente de la persona o de la sociedad, no tiene una base científica o una base
filosófica, sino, bueno, una base con conocimiento, sino que es sumamente subjetivo. Y eso viene siendo lo que es la hermenéutica. Y pues por esta ocasión ya sería todo. Tenemos aquí nuestros compañeros que nos compartieron lo que es la hermenéutica en profundidad. Y pues yo creo que esto sería todo por hoy. Hechos y no comprender lo que las personas quieren decir.